Qué bueno podernos conectar nuevamente, poder estar nuevamente con ustedes. Ya los que me conocen acá saben que mi estilo es conversar, mi estilo es discutir, intercambiar puntos de vista. Y en esa medida ustedes saben que yo aprecio mucho a los participantes que se conectan conmigo a través de sus cámaras y nos podemos ver. Y podemos interactuar y podemos conversar y podemos discutir ciertos puntos de vista. Si es que alguien no lo hace, no tengo problema en eso, pero los que puedan activar su cámara, los que puedan estar conmigo, yo en la medida de lo posible voy a estar bastante complacido con ello. Gracias, doctores, los que lo están haciendo. Gracias, Cindy. Gracias a todos los que se están conectando conmigo. Jessica también. Perfecto, cada vez tengo más. Víctor Reyes, Jorge Esteban. Perfecto. Eso significa que no estoy solo. ¿Cierto? Gracias, doctores. Las intervenciones que yo tengo siempre son siempre las mismas casi. Registro mi asistencia. Esperemos que hoy día las intervenciones sean distintas. Gracias, Jan Sotal, Solórzano, Nelly, Ataucuri. Bien, gracias. El tema que me han pedido abordar hoy día es cadena de custodia. Y yo no puedo abordar cadena de custodia si es que no entro con fuerza en el tema de la evidencia, en el tema de la escena del crimen, en el tema probatorio. Necesito entrar en esos temas, poner un pequeño marco teórico en esos temas, para que a partir de allí recién podamos aterrizar en temas relacionados con cadena de custodia. ¿De acuerdo? La cadena de custodia es un tema que se estudia a nivel de la prueba, así que permítanme por favor compartir unas diapositivas, unas presentaciones, y a partir de esas presentaciones voy a hacer una pequeña introducción al tema y luego seguimos conversando más. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces voy a compartir mi pantalla para poder empezar con una presentación de unas diapositivas que me interesa que ustedes puedan ver. Solamente díganme si esas diapositivas que estoy presentando se pueden visualizar. ¿Se ven? Sí, doctor. Sí sabemos, sí se ve. Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Dice, ¿cómo convencer al juez, verdad? Ya. Muy bien. Ustedes saben que en el proceso penal, el que dirige la investigación es el fiscal, pero el que dirige la etapa intermedia y el juzgamiento es el juez. Por lo tanto, de lo que se trata es de persuadir al juez. De lo que se trata es de convencer al juez. La idea es convencer al juez. La pregunta es, ¿cómo convencer al juez en el juzgamiento? Miren, esta es la idea fuerza de la que yo quiero partir hoy día para entender cadena de custodia. Para entender la importancia de la cadena de custodia. El que va a decidir es el juez. ¿Qué juez? El juez de juzgamiento. Por lo tanto, al juez de juzgamiento le tenemos que llevar los hechos. Pero como no le voy a llevar los hechos, sino a través de la fuente de información, al juez le tengo que llevar a los testigos, los peritos, los documentos, los objetos, le tengo que llevar ante sus ojos la evidencia. ¿Para qué? Para que a partir de ahí el juez se convenza. Para que el juez se convenza. Entonces, si le voy a llevar documentos, si le voy a llevar objetos, si voy a llevar fuentes de información en presencia del juez para que el juez se convenza, alguien podría decir, ¿y cómo no sé yo que en el camino lo cambiaron? ¿Cómo yo sé que durante toda la investigación, etapa intermedia,
no lo alteraron, no lo adulteraron, no lo modificaron. Entonces, para que no haya esa desconfianza de que lo mismo que se encontró en la escena del crimen es lo mismo que le estamos llevando al juez, existe la figura que se denomina cadena de custodia. La cadena de custodia nos da confianza. La cadena de custodia nos da seguridad. ¿De qué? De que lo que se encontró en la etapa de investigación es lo mismo que se está llevando a juicio, sin alteraciones, sin adulteraciones, sin modificaciones. Eso es principio de mismidad. ¿Qué quiere decir el principio de mismidad? Lo mismo que se encontró es lo mismo que se está llevando ante el juez de juzgamiento, que es el que va a tomar una decisión. Entonces, eso es el primer concepto que quiero que quede claro respecto a la cadena de custodia. La cadena de custodia nos da confianza, nos da seguridad de que todo lo que se le lleva al juez en el juzgamiento es lo mismo que se encontró en la etapa de investigación. Con ello, garantizamos, aseguramos el principio de mismidad. Lo mismo que está recibiendo el juez en la etapa de investigación es lo mismo que se encontró en escena del crimen. Principio de mismidad. Lo mismo que se encontró en investigación. Nadie lo adulteró, nadie lo cambió, nadie lo modificó. Lo que se está llevando es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, al juez le tengo que llevar elementos de convicción. Se los tengo que mostrar, se los tengo que enseñar, porque solo si se les muestro, solo si los enseño, el juez se va a convencer. Se los tengo que mostrar, se los tengo que representar. ¿Para qué? Para ayudarle a deducir información. Yo tengo que convencer al juez para que desde su mente adquiera convicción de verdad, adquiera convicción de autenticidad. Eso se llama sensopercepción. ¿Qué es la sensopercepción? Cuando el juez en plena audiencia ve, aprecia, mira, percibe con sus sentidos. Escucha al testigo con sus sentidos. Observa el documento con sus sentidos. Observa el objeto con sus sentidos. Ese es sensopercepción. Y cuando el juez tiene sensopercepción, se va a representar lo que pudo haber pasado y va a deducir la verdad, porque la verdad se deduce. Pero luego de una sensopercepción, pasando por una representación, recién se va a deducir la verdad. ¿Qué es esa sensopercepción? Se da cuando se le pone la información frente al juez, la mente del juez va a percibir los hechos con sus sentidos. Este medio de conocimiento se llama inspección. El juez va a inspeccionar, ¿cierto? Pero a veces el juez no percibe directamente, porque lamentablemente no lo puedo llevar las fuentes de información frente al juez, entonces tengo que buscar que el juez se representa. Y para que se represente, le tengo que relatar a través de testigos, a través de peritos. O también le puedo llevar documentos, o también le puedo llevar evidencias físicas. ¿Para qué? Para que el juez se represente lo que pudo haber ocurrido y a partir de allí tome decisiones. Le puedo llevar personas, el imputado, la víctima, los testigos, pueden ir personas. Y a partir de todo eso el juez va a deducir hechos. Y esas deducciones van a ser a través de indicios, a través de lógica de percepción y a través de lógica indiciaria de inferencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo entran los hechos a la mente del juez? A través de sensopercepción, a través de representación por cosas, documentos, evidencias, y a través de representación por relatos. ¿De acuerdo? Entonces, en estas alturas de la conversación entre ustedes y yo, estamos claros en una cosa. El juez percibe, el juez toma conocimiento de los hechos de tres formas. Primero, a través de sus sentidos. ¿Cómo? Cuando el juez mira la fuente de información de manera directa. ¿Esto cómo es? A través de inspecciones, por ejemplo. Mira el juez de manera directa la escena del crimen, por ejemplo. Ahí hay sensopercepción. También por representación. ¿Cómo así? Cuando no mirará la escena, pero le presento documentos, fotos, videos, audios. Le presento el arma, pistola, balas, elementos materiales. O le llevo
a alguien que le dé relatos, confesión, declaración de parte, testimonio, ¿cierto? Y con eso el juez recién va a hacer deducciones, va a sacar inferencias, partiendo de presunciones. ¿De acuerdo? Entonces, así es que el juez conoce los hechos. En una escena del crimen siempre se van a recoger evidencias, siempre esas evidencias van a llegar en algún momento a ser prueba, se van a encontrar en escena del crimen o en otros lugares, pero lo que la evidencia va a generar es conocimiento indubitable en el juez. La idea es que consigamos que ese juez se convenza, se persuada, que ese juez esté convencido. Esa es la idea. Esa es la idea. En criminalística, el padre de la criminalística es Edmund Lockhart. ¿Quién es Edmund Lockhart? Edmund Lockhart debe ser hoy día considerado el padre de la criminalística. ¿Y qué dijo este señor Edmund Lockhart? Lockhart es el creador de la teoría del intercambio, o el principio del intercambio. Lockhart, cuando esta teoría del intercambio la creó allá por los años 1800, o sea, hace casi 2 siglos. En 1880 más o menos Edmund Lockhart crea la teoría del intercambio. ¿Y qué dice Lockhart cuando crea la teoría del intercambio? Edmund Lockhart, que es considerado el padre de la criminalística, habla del intercambio. ¿Y qué dice? Que siempre que hay un contacto entre un cuerpo y otro cuerpo, se intercambia evidencia, se intercambia información. Un agresor dice, cuando ataca a su víctima, deja en ella algo de él y a su vez se lleva algo de ella. Cuando un sitio es visitado por personas, siempre los que lo visitan dejan algo y se llevan algo del lugar. Intercambio. Desarrollo más el tema del intercambio. Cuando un objeto entra en contacto con otro objeto, cuando una persona entra en contacto con otra persona, cuando una persona entra en contacto con una cosa, intercambian características. Al que no me cree, le pongo ejemplo. Cuando una persona entra en contacto con una pistola y dispara, intercambian características. La persona le deja en el arma huellas y se lleva plomo, bario y antimonio, componentes de pólvora. Cuando un violador introduce el pene en la vagina de la violada, le va a dejar seguramente restos seminales y se va a llevar algún tipo de vello púbico, sangre, algún fluido de pronto. Entonces siempre van a haber intercambios de características en todo tipo de contacto. Por lo tanto, cuando uno llega a un lugar donde hay fango, puede dejar las huellas de sus zapatos y llevarse restos de fango o de barro. Eso es el intercambio del que hablaba Edmund Lockhart. Por eso en criminalística había que establecer ese intercambio y ese intercambio nos lleva a encontrar cosas. ¿Cierto? Entonces vamos a encontrar evidencia física, tangibles, cosas tangibles, y con esas cosas tangibles vamos a establecer hechos. Las evidencias nos van a llevar a inferir hechos. Lo que encontremos nos va a llevar a inferir hechos. Con estos medios de conocimiento. Estos medios de conocimiento nos van a llevar a inferir hechos. Testigos, documentos, peritos, nos van a llevar a inferir hechos. Y en este caso de la cadena de custodia que me han pedido hablar hoy día, vamos a hablar no de testigos, no de peritos, lo vamos a dejar a un lado, vamos a hablar de evidencia física. A lo que se hace cadena de custodia es a la evidencia física. Esa evidencia física ha podido ser la que sirvió para ¿Sabes por qué pasa eso? No me agarres. Por ejemplo, ¿Sabes por qué? Cuando micrófono, de nadie... por favor. Por ejemplo, un arma sirvió para cometer el hecho. ¿De acuerdo? Hay muchas clasificaciones de la evidencia. Muchas. Pero esta me gusta. Y esta es la que quiero establecer yo. La evidencia directa y la evidencia indirecta o circunstancial. ¿Cuándo hay evidencia directa? Cuando te lleva a conocer un hecho de manera directa, sin hacer mayores inferencias. Por ejemplo, si encuentras mis huellas en la pared, vas a inferir, sin mayor análisis,
que yo estuve en el lugar. Porque si mis huellas están en la pared, estuve yo en el lugar. Sin embargo, si mis huellas no están en la pared, pero están en una mesa movible, pero están en una silla, es evidencia circunstancial o indirecta de que estuve en el lugar. De eso tú vas a impedir con un poquito más de esfuerzo, aplicando máxima de la experiencia, que estuve en el lugar. Vas a decir, si en varias cosas del ambiente están las huellas de Frank Almanza estuvo en el lugar. Sin embargo, si mis huellas se ven en la pared, es mucho más fácil hacer la inferencia. ¿De acuerdo? Vamos a tener una inferencia demostrativa, una inferencia ilustrativa y una inferencia real. Esto lo vamos a ver pronto. ¿La evidencia para qué sirve? Para acreditar una situación que en el proceso se va a querer vislumbrar. ¿De acuerdo? Cantidad de personas, verificar qué es lo que ocurrió, ¿de acuerdo? Confrontar a las personas que están siendo investigadas con la evidencia. Es importante, la evidencia es fundamental. Hay quienes dicen que la evidencia es mucho más confiable que un testigo, porque cuando tienes algo material, normalmente no va a mentir. Lo podrás alterar, pero normalmente no va a mentir. A diferencia de un testigo, que el testigo sí podría eventualmente mentir. ¿De acuerdo? Entonces, el tema del acopio de información se tiene que hacer con trabajo de la ciencia, se tiene que hacer con apoyo de la ciencia, requiere mucha especialización, mucha implicancia. ¿Con qué? Con las ciencias forenses. Ya hemos visto el principio de comparación, ya hemos visto el principio de intercambio de Lockhart, el principio de mismidad, con el tema de la cadena de custodia, que sea lo mismo que se ha encontrado que se está llevando al juicio, el principio de comparación, vamos a ver cotejos, semejanzas. Micros, por favor, doctores, el tema de las huellas genéticas, las huellas digitales, ¿cierto? Vamos a mirar eso, ¿cierto? Hasta acá. Podemos hacer una aproximación a algo acá, que es el manejo de evidencia. La evidencia en crímenes sangrientos, la evidencia en derecho penal de sangre, la evidencia en robos, en homicidios, en violaciones, se puede encontrar en una escena del crimen. Es factible encontrar escenas del crimen en estos tipos de delitos sangrientos. Pero, por ejemplo, en delitos de corrupción, en delitos de colusión, en delitos de lavado de activos, es un poco más complicado encontrar una escena del crimen. Entonces ahí tiene que tener mucha mayor imaginación al que investiga. Un homicidio vamos a tener siempre la escena del crimen donde está aparecido el muerto, ¿no? Donde lo han victimado. Entonces, tal vez es mucho más fácil. Por lo tanto, cuando se tiene esta evidencia física, es muy importante saberla buscar, saberla recolectar, saberla marcar, saberla presentar y saberla embalar. Si en algo de eso te equivocas, la evidencia deja de ser confiable. Por eso tienes que saber etiquetar, enviar, entregar, recepcionar, procesar, almacenar, presentarla en el juicio y hasta valorarla. Mire todo lo que tienes que saber para manejar evidencia física. Primero, abordar la escena. Segundo, buscar en escena. Tercero, fijar con documentación, fotos, videos. Cuarto, recolectar. Quinto, marcar. 6, preservar y embalar en condiciones adecuadas para que no se deteriore y no se pierda. Etiquetar, enviar, entregar, recibir, procesar, almacenar y presentarlo en juicio y valorar. Todo eso se quiere hacer con la evidencia. La escena es de varias clases. El lugar del hecho, escena primaria, secundaria, aislada, protegida. Esto lo vamos a ver con detalle luego. Esta búsqueda tiene que ser con un plan metódico. Tengo que tener una estrategia de búsqueda. Tengo que buscar con mucha técnica, con mucha ciencia. Porque si no se busca bien, puede que no se encuentre lo que necesito. O que si lo encuentro en modo insuficiente, en modo inadecuado, lo encuentro contaminado, lo encuentro deteriorado, lo encuentro destruido, no es especificado y no me va a servir. Entonces, tengo que describir. Tengo que registrar en imágenes.
una escena del crimen siempre se tiene que registrar en fotos, en videos. Además de preguntarle lo mismo al testigo. En ocasiones hay que hacer hasta levantamientos de planos, hay que hacer hasta dibujos. Hay que trabajar con orden. Materiales visibles y materiales menos visibles. ¿Hasta acá, doctores, se está entendiendo? Cuéntenme. Dejo de compartir un segundo. Cuéntenme, los que todavía están despiertos. A veces estos cuadros nos hacen dormir, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí, se está entendiendo, doctor. A ver, Sí, pero doctor, también- se entiende. Sí, doctor, perfecto, su ponencia. Sí, está bien, doctor. como los veo muy calladitos, me preocupo. Continúe, maestro. Está interesante. Continúe, doctor. Interesante, interesante posición. Acá, entonces, Buena continúo. exposición, doctor. Excelente exposición, maestro. Continuamos. Entonces les había dicho que tenemos que tener mucho cuidado cuando se recolecta la evidencia. Es muy importante tener cuidado al recolectar la evidencia. ¿Por qué? Porque a veces se mezcla la evidencia y la evidencia no se debe mezclar. La evidencia no se debe unir. Se debe recoger y se debe embalar y se debe almacenar por separado. No es bueno unirla. Cada evidencia se tiene que manejar individualmente. ¿De acuerdo? Todo lo que se va a usar para recolectar tiene que estar bien lavado, muy limpio, porque si no vamos a contaminar esa evidencia. ¿Cierto? Siempre cuando se recoge evidencia se tiene que usar guantes de látex y se tiene que trabajar con pinzas para no tener contacto con la evidencia ni malograrla. Todo objeto que sea de interés se tiene que recolectar. Si hay algún cambio accidental en ese momento, se tiene que reportar para no llevar a error al que va después a hacer inferencias sobre la base de la inferencia que se ha encontrado. Las huellas hay que saberlas recoger y las armas también. Cualquier muestra representativa en escena tiene que ser recolectada. ¿De acuerdo? Tiene que ser recolectada. Porque se podría perder si no esa información. Es mejor colectar mucho que poco. Eso me explicaban siempre los expertos en criminalística. Cuanto más colectas, es mejor. Es mejor colectar mucho que colectar poco. ¿De acuerdo? Tienes que marcar. Todo lo que tú recoges, marcas. Porque si no lo marcas, si no le pones algún nivel de inicial, podrías después confundirte. Siempre ponerle una pequeña marquita. Es siempre ponerle una pequeña marquita. A menos que sea imposible marcar, o marcar significaría adulterar. ¿De acuerdo? Tienes que tener la evidencia con adecuada preservación. ¿Para qué? Para evitar contaminación, deterioro, pérdida. Para evitar manos imprudentes, manos criminales, o alguien que quiera alterar o modificar la evidencia. Saberla embalar. Les dije, individual, no mezclar, no poner en contacto con superficies, proteger por separado, usar envases no contaminados, de tamaño apropiado, de envolver, algo resistente. Yo les voy a contar dos anécdotas de mi vida personal. Una vez había que tomarles muestras de orina a los intervenidos. Y viene el policía y trae una botella de 2 litros. Y en esa botella había hecho miccionar a todos los intervenidos. Entonces yo lo miro y le digo, ¿y eso? Es la muestra de orina de todos los intervenidos. Y yo le digo, ¿ahí está de todos? Sí, ahí está de todos. Ah, todo lo has hecho. Ah. ¿Ustedes creen que eso sirve para algo? ¿Ven? O cuando le ponen bolsas de plástico a restos biológicos. Eso se va a malograr. O cuando le ponen a un cadáver ninguna protección en sus manos. ¿Cierto? Las manos tienen mucha información en un cadáver. Las manos pueden tener en las uñas piel, si se ha defendido. Puede tener sangre, puede tener mucha información, así que las manos se tienen que cuidar mucho.
Es bien importante abordar la escena del crimen y no cometer errores torpes recogiendo evidencia. Otra anécdota. Una vez yo estaba enseñando en la Universidad San Martín de Porres, estaba dictando clases. Y de pronto se metieron a robar la facultad. Y cuando se metieron a robar la facultad de Derecho, hubo lluvia de disparos, porque se metieron a robar el banco que estaba dentro de la universidad, el banco donde se pagan las pensiones y todo eso, en la Facultad de Derecho de San Martín. Pero lo que no contaban es que había vigilantes armados y también alumnos que eran policías. Entonces se produjo un enfrentamiento. Los delincuentes salieron huyendo, pero después de una suerte de balacera que demoró varios minutos. Cuando yo bajé, porque yo estaba en clases, yo vi que uno de los vigilantes particulares estaba recogiendo del piso casquillos de bala, guantes quirúrgicos, todo lo que podía y lo metía en una bolsa. Entonces yo le dije, oiga, ¿usted qué está haciendo? Está echando a perder toda la evidencia. Y él me dijo, no lo debo recoger, no seas... ¿Quién te mandaba a recoger? Nadie, deja ahí, ahorita va a venir la fiscalía, va a venir la policía, van a venir los expertos, los peritos y van a recoger. ¿Qué estás haciendo tú? Y este sonso empezó a regresarlo a su lugar todo. Y le dije, no, no hagas eso, peor para ti. Si regresas ya está con tus huellas y te va a vincular a ti. Ya lo que has recogido ya está malogrado, pues ya echaste a perder. Entonces, a la gente no la capacita, la gente no sabe ni cómo recoger, ¿cierto? Luego tienes que saber etiquetar. Etiquetar es muy importante. Luego les voy a demostrar los protocolos de cómo se trabaja esto. Si no sabes etiquetar y no sabes describir fecha, autoridad, información, contenido, qué es lo que tiene, vas a tener problemas después. Tienes que etiquetar bien. Tienes que tener los nombres que tengan que ponerse allí. Tienes que hacer los envíos correspondientes posteriormente. ¿De acuerdo? Esto puede que los que están escuchándome, que se desempeñan como asistentes en función fiscal, administrativos, a veces por desconocimiento cometen muchos errores. ¿Y qué es lo que genera? Cuando se pierde la información, porque el hecho se va a perder en la medida en que la fuente de información está dañada. Entonces los peritos se los van a hacer saber. Los peritos para realizar exámenes, análisis, cotejos, experimentos, consultas, los peritos tienen que tener calidad de información. Porque si los peritos no tienen calidad de información, no van a poder hacer bien su trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ya recogí, cuando ya embalé, tengo que tener ambientes adecuados de almacenaje, con un buen medio ambiente que evite la contaminación y que evite la descomposición, ¿cierto? Refrigeradoras, congeladores, seguridad absoluta, cadena de custodia absolutamente escrita. Y a partir de ahí, recién tengo seguridad de que cuando esa información la lleve ante el juez, va a haber mismidad. Va a haber mismidad. No se va a generar desconfianza. Recién se va a poder allí decir que cuando se haga controversia en el juicio, hemos tenido la posibilidad de tener absolutamente muy buena información. Quiero mostrarles ahora, porque no tengo tiempo para mostrar todo esto, pero sí quiero mostrarles este principio, que es el principio de mismidad. ¿Qué nos dice el principio de mismidad? Nos dice que lo que se usa en el juicio tiene que ser lo mismo que se recogió en la escena de los hechos. Este principio es muy importante en este tema que estamos tocando hoy día. Este principio es básico en el tema que me han encargado de tocar hoy. Es muy, muy importante. ¿En qué consiste el principio de mismidad? Que lo que se encontró en la escena de los hechos, lo que se recogió en la escena de los hechos, debe ser siempre lo mismo que se está llevando al juicio. Y lo mismo que se está usando en un juicio. El estado de conservación debe estar en las mismas condiciones del estado que estaba cuando se encontró en la escena. La relación de elementos debe ser la misma. La transferencia en las evidencias debe haber ocurrido al mismo tiempo con los hechos investigados. De lo contrario, si se altera el principio de mismidad, entra la desconfianza, entra la duda respecto de si eso que se está llevando es o no es auténtico. ¿De acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta el adecuado traslado, el adecuado traspaso de la evidencia física.
Por eso hay que hacer todo esto. Autenticar, marcar. ¿Qué es la cadena de custodia? Es un conjunto de eslabones. Cadena, eslabones. Cadena de custodia, los guardianes, por todos por los que ha pasado la evidencia. ¿Ven? Eslabones de una cadena. Es una cadena. La cadena tiene eslabones. ¿Y qué pasa con cada uno de los eslabones? ¿Quién es cada uno de los eslabones de la cadena de custodia? El que recolectó, el de la oficina de almacenamiento, el perito. ¿Y qué pasa si en alguno de ellos se rompe la cadena? Viene la desconfianza, viene la duda. Entonces, a partir de allí, entramos a desconfiar. ¿De acuerdo? Así que la cadena de custodia siempre va a ser un proceso documentado. Un proceso documentado que me sirve para acreditar la preservación de la evidencia, el paradero de los elementos y las personas responsables, el tiempo del procedimiento. ¿Quiénes van a estar allí en la cadena de custodia? Personas, normas, procedimientos, información, lugares. Esta cadena de custodia se tiene que verificar. Y se tiene que verificar porque si la cadena de custodia no está verificable, no se han levantado las actas que había que levantar, no se han llenado los formularios que se tenían que llamar, no está firmado por los funcionarios responsables, debidamente se ha hecho esto, va a generarse un costo bien alto. ¿Y cuál es el costo bien alto? Se va a dudar de la veracidad, se va a dudar de la autenticidad. ¿De qué? De esa información. ¿Por qué? Porque la cadena de custodia se habría roto. ¿De acuerdo? La cadena de custodia se habría roto. ¿Sí? La fiscalía se tiene que encargar de esto. Los abogados defensores también. Los jueces tienen que analizar esto. Los peritos tienen que hacer parte también de la cadena de custodia. ¿Cierto? Y ahora sí, quiero entrar a nuestras normas en el Perú. Quiero entrar a los protocolos que hay en el Perú. Quiero entrar a los temas cholos, a los procedimientos internos en el Perú. Luego de haber hecho una panorámica de lo que es la cadena de custodia. Pero bueno, respecto a esta panorámica que hice de la cadena de custodia, sí les quiero preguntar si tienen, esta primera parte de la exposición ha tenido un solo objetivo. ¿Y cuál ha sido este objetivo de esta primera parte de la exposición? Que todos ustedes les quede claro una cosa. Les quede claro qué es la cadena de custodia. ¿De acuerdo? Hasta acá, respecto de conceptos, respecto de definiciones, respecto de aproximaciones, quiero preguntarles, antes de entrar en legislación pura, antes de entrar en procedimientos en el Perú, si respecto de esto genérico tienen dudas. Cuéntenme, los escucho. Cuéntenme mientras yo ubico las otras diapositivas. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. A ver. Voy a compartir mi pantalla. Pero doctor, se escucha entrecortado. ¿Me puede repetir, por favor, le ruego? Doctor Omar, usted me Sí, dice... doctor, buenas noches. ¿Me escucha?
Sí, doctor, buenas noches, doctor. A ver, un segundito. Cuénteme. Por favor, doctor, cuénteme, le escucho. No me haga caso, yo estoy buscando mi información, pero lo estoy escuchando. ¿Me escucha? Clarísimo. Ya, en cuanto al manejo de la evidencia, conocemos si bien es cierto, Hay un eco ahí. Usted habla y yo escucho un eco. Doctor, hay un eco. Usted me habla y escucho un eco. Escucho como un eco. ¿No les pasa a ustedes, los demás? ¿Están escuchándolo bien al doctor? Sí, doctor, yo también escucho eco. Sí, doctor. ¿Me parece, doctor? Sí, hay eco, doctor. Se escucha un eco, doctor. No se le puede escuchar claramente al... A ver. Bien, mientras... Doctor, ¿las preguntas no serían pertinentes a la última, a acabar su exposición? Me encantaría que así sea también, pero ¿qué pasa? A veces... O mandarlas por el chat. Ya me ha pasado. ¿Y qué me ha pasado? Que cuando he terminado la exposición y digo preguntas, ya nadie lo hace. Porque ya todos se quieren ir. Pero bueno, vamos a entonces pasarle al doctor para el final. Y si esa pregunta el doctor me la quiere hacer al final, lo vamos a esperar para ese momento. ¿Les parece? ¿Ya? Correcto, doctor. No ha sido porque no hemos querido, doctor, no ha sido falta de cariño. El problema ha sido que no lo hemos podido escuchar y a eso se ha debido nuestra imposibilidad de responderle. ¿Ya? Quiero compartirles una diapositiva que acabo de ubicar. Es una diapositiva más bien de la policía. ¿Ya? ¿Sí? Entonces a mí me gusta mucho, cuando comparto una diapositiva que no es mía, siempre respeto el derecho de autor. ¿De acuerdo? Y la comparto pues con un aspecto absolutamente pedagógico, ¿no? Con un interés de ese tipo. ¿Ya? Con un interés de ese tipo, un interés pedagógico, porque en el Perú hay que tener en claro una cosa. En el Perú los primeros que llegan a una escena del crimen, los primeros en hacer un abordaje de escena del crimen, siempre va a ser, sería lo ideal, sería lo óptimo, que este abordaje de la escena del crimen lo realice la policía. Eso sería lo óptimo. Lamentablemente en la práctica, a veces la policía llega cuando ya llegó la prensa. A veces la policía llega cuando ya han llegado a la escena del crimen los bomberos. A veces la policía llega cuando ya ha llegado serenazgo, cuando ya han llegado terceras personas. Entonces, ¿qué ocurre cuando la policía llega después de ellos? Por lo general, cuando llega la prensa primero a una escena del crimen, o llegan los bomberos, paramédicos, generalmente la escena del crimen la empiezan a contaminar, la empiezan a adulterar. Entonces, el primer trabajo en escena del crimen, ¿en qué consiste? El primer trabajo en escena del crimen va a ser siempre asegurar la escena del crimen. Porque si se va a querer en la escena del crimen recoger información, recoger fuentes de información, recoger evidencia física, recoger documentos, recoger objetos, es fundamental, es básico que cuando lleguemos a la escena del crimen, lo primero que tenemos que hacer es acordonar y asegurar la escena del crimen. Por eso es que cuando la policía llega a la escena del crimen, siempre llega una policía que de pronto no es una policía especializada,
llega el policía de tránsito, llega el policía de la esquina, llega el policía de la comisaría. Entonces ellos no meten mano en evidencia. Ellos lo que hacen es acordonan. Ellos lo que hacen es aseguran la escena del crimen. Y esperan que llegue la fiscalía, que llegue la policía, que lleguen los peritos, que lleguen los expertos en escena del crimen. Porque ellos sí van a llegar, y cuando lleguen, van a traer lo que realmente se necesita para hacer un debido abordaje de escena del crimen. Cuando llegan, los que realmente conocen el tema van a hacer un auténtico abordaje de escena del crimen. Entonces, una primera recomendación en cadena de custodia, ¿cuál es? Una primera recomendación en cadena de custodia es que cuando se conoce que se ha cometido un delito, no se debe tocar la escena del crimen. Se debe esperar que llegue la policía a asegurar y acordonar. Han visto que llegan y le ponen una cinta, ¿verdad? Una cinta amarilla muchas veces. Y con eso se acordona, con eso se asegura la escena del crimen, y cuando esta escena del crimen ya está segura, cuando esta escena del crimen ya se abordó, cuando esta escena del crimen ya se pudo lograr proteger y preservar, recién esperamos que lleguen los expertos, los peritos criminalísticos, los peritos que van a llegar con la fiscalía. Por lo general también tendría que llegar el médico legista, y todos ellos hacer un trabajo prolijo de abordaje de escena de crimen, como lo vamos a ver en los protocolos del Ministerio de Justicia. Les cuento que el año 2018 se aprobó un protocolo conjunto de manejo y abordaje de escena de crimen entre la Fiscalía y la Policía, un protocolo aprobado por el Ministerio de Justicia, un protocolo de aplicación obligatoria que vamos a nosotros hoy día revisar. Hasta ese protocolo del 2018, nosotros veníamos trabajando con protocolos del año 2012, 2011, ¿cierto? Que no servían, sí, pero no tenían una esquematización como la que se tiene hoy día. Entonces, eso yo les voy a en breve compartir. Estoy esperando nada más que carguen estas herramientas para que a partir de eso yo puedo compartir con ustedes este nivel de información. ¿Sí? Muy bien. Quiero ver si ya cargó o si sigo peleado con... con esta información. Bueno, mientras va cargando ese protocolo, vamos a mirar otra información que tengo acá. El problema de esta hora de la noche es el internet. El internet a estas horas es malísimo. Ya, doctora, ya lo logré ubicar el archivo.
Bien. Mientras va cargando, mientras van cargando las dos herramientas que quiero mostrarles, la norma de cadena de custodia y lo que les quiero mostrar también es el protocolo conjunto del Ministerio de Justicia y el Ministerio Público. Quiero verificar lo que hemos hasta este momento venido discutiendo. Lo que hemos venido hasta este momento discutiendo es qué es la cadena de custodia. Una primera aproximación de lo que es la cadena de custodia. Lo que hasta este momento nosotros hemos tratado de que quede claro es que en una escena del crimen tenemos que encontrar información y sobre la base de esa información vamos a tratar de reconstruir qué es lo que ocurrió. Con la información que encontremos en la escena del crimen vamos a reconstruir qué pasó. Vamos a tratar de establecer qué es lo que ocurrió. Una investigación siempre está para reconstruir el pasado. Y ese pasado solo se reconstruye con fuentes de información. Testigos, peritos, documentos, objetos. Los objetos y los documentos pueden ser peritados y nos van a permitir establecer información de lo que ocurrió. Esto es fundamental en escena del crimen. Esto es fundamental en delitos que tienen escena del crimen. No todos los delitos, les dije, tienen escena del crimen. Hay algunos delitos que no tenemos esa suerte de tener escena del crimen y tenemos que ser mucho más creativos para conseguir la información, pero cuando son delitos que tienen escena del crimen, es mucho más fácil conseguir la información. ¿Por qué? Porque hay escena del crimen. Entonces, al haber escena del crimen, es mucho más fácil conseguir la información. Entonces, esa información va a venir de testigos, esa información va a venir de peritos, esa información va a venir de profesionales en este tema. Quiero mostrarles, mientras carga mis archivos, que hoy día estoy peleado con mis archivos hoy día me han jugado una mala pasada, y mientras cargan mis archivos, quiero compartir mi pantalla, quiero mostrarles algunos documentos por ahí que he logrado yo encontrar, que son algunos documentos gráficos que nos van a servir para entender. ¿Están viendo mi pantalla? He compartido mi pantalla. ¿La están viendo? ¿Están viendo mi computadora en este momento o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ya. Como verán, están cargando todos los documentos. Y acá están viendo un PDF. Dice criminalística y cadena de custodia. ¿Se ve? Sí, doctor. Criminalística y cadena de custodia. Sí, doctor. Sí, Perfecto. doctor. Entonces, este es un PDF. Mientras cargan las leyes, mientras cargan los programas del MINJUS, quiero ir mostrándoles algo de acá. Miren, esto nos habla de la criminalística, nos habla del hecho criminal, nos habla de su relación con el derecho procesal, pero quiero mostrarles acá, esta PPT me interesa, es un PPT de la policía, pero me interesa algunas fotos, lo que yo les había dicho, la numeración. Cada numerito es una evidencia. Lo que yo les había dicho es la escena. Esa es una escena del crimen, por ejemplo. Ahí ustedes están viendo un cadáver, están viendo que se ha asegurado el perímetro, están viendo que se le ha puesto numeritos donde está cada evidencia, que se está protegiendo el cuerpo para que no se afecte la información que ahí se contiene, porque cuando a ese cadáver que están viendo ahí se le va a hacer la necropsia, a ese cadáver le van a tener que revisar cada prenda, porque cada prenda contiene mucha información. Le van a tener que revisar las manos, le van a tener que revisar la piel. Y recién allí se va a verificar los órganos internos. Es una escena del delito, ¿verdad? Entonces, la criminalística, que va a estar a cargo de los especialistas en criminalística, me va a responder qué pasó, quién lo hizo, dónde, cuándo, qué y cómo. Esas son las preguntas que nos va a responder la criminalística. ¿Cierto? Entonces, esta definición que acá hace el colega de cadena de custodia es una definición bastante aproximada. Dice que es un mecanismo que garantiza la autenticidad de elementos de prueba recopilados en un proceso investigativo
asegura que ha sido correcto y documentadamente y permite que se pueda usar como medio de prueba en un proceso judicial. Un poco lo que yo ya les había definido con las PPTs que anteriormente les mostré, pero con algunas precisiones más, ¿no? Como que nos permite garantizar los indicios, las evidencias, para que esto llegue correctamente a la escena del crimen. Sobre todo esto ya habíamos hablado, la cadena de custodia se empieza, les había dicho, desde el momento inicial, desde la escena del delito, les había dicho que la policía tiene este tipo de protocolos que tienen que pedir ambulancias si es que hay heridos, tienen que llamar a los especialistas en el tema, tienen que documentar todo lo que se ha hecho, ¿cierto? Y tienen que mandar lo que haya que mandar al laboratorio. Ya ves, miren, vuelven las fotitos con los numeritos que les había dicho, ¿verdad? ¿Ven? Miren. Todo lo que tiene un numerito es información. Tienen que embalarse en envases correspondientes. Como ustedes pueden ver allí, son envases de papel. ¿Para qué? Para que no se perjudique la evidencia. No todo se guarda en bolsa. Alguna evidencia hay que guardarla en envases de papel. Y tienen numeración. Y tienen llenado. Y tienen un acta que le acompaña. Y antes de mover todo, le ponen números y le toman fotos. Se pereniza. Se toma como un video. Esto de la huella es muy importante porque con la huella se va a hacer comparación. ¿Cierto? Miren, esos son los eslabones de la cadena de custodia. La cadena contiene eslabones. Primer eslabón, escena del delito. Segundo eslabón, laboratorio. Investigadores. ¿Ven? Cada eslabón es cada uno por donde pasó la evidencia. Cada uno por donde transcurrió la evidencia. Son los eslabones de la cadena. Ellos son los policías que están yendo a la escena del crimen, están llegando, ya ven, un poco lo que yo les había venido diciendo para que se familiaricen con este tema. Quienes llegan a la escena primero son los policías de a pie. Los policías de a pie aseguran la escena y a partir de allí recién llegan a la escena los especialistas en criminalística. Así tiene que ser, porque el policía de tránsito, el policía de la comisaría, el policía de la esquina no tiene los elementos como para hacer un abordaje y una investigación en una escena de crimen. Eso toca hacerlo a los expertos, a la gente criminalística, a la gente de homicidio si es un homicidio, a la gente de robo si es un robo, a la gente especialista en el tema. A ellos se les llama, ellos llegan, dependiendo de qué delito es, la fiscalía los comunica, la fiscalía los convoca, la fiscalía turna en su condición de director de la investigación, ¿sí? Y llegan a la escena provistos de todo lo que necesitan. ¿Ven? Siempre llega a la escena el MP. Y llega el MP con la policía especializada. La policía convocada por el MP especializada en lo que se ha cometido. Obviamente, si hay muertos, llegará a homicidios. Si es un tema de robo, llevará pues las divisiones de robos. Si hay un secuestro, y así, la división especializada de la policía. Si es drogas, llevará también la gente de drogas. ¿De acuerdo? Entonces, se tienen que recolectar todas las evidencias que sea posible. ¿Para qué? Para someterle a análisis periciales. Pero para que nadie dude de la autenticidad, tienen que acopiarse de manera correcta, haciendo un buen abordaje de la escena del crimen. ¿Ven? ¿Ellos quiénes son? Ellos son especialistas. Ellos son los expertos. Son los expertos en criminalística. ¿Y qué están haciendo? ¿Por qué se ponen en línea y se ponen a caminar así? Están haciendo un barrido. Claro. ¿Y por qué se ponen así? Para que no se les pase nada, para que cada uno cuando camina ve solamente su línea, donde ellos están yendo. Entonces ahí no se les tiene que pasar nada porque están haciendo un recorrido bastante coordinado. ¿Ven? Esas cintas es lo que han puesto para preservar. En ese carro, ahí está muerta la chica. Ahí están las evidencias. ¿Ven? El fiscal con los expertos. El fiscal ahí está con su medalla, con su cinta, como director de la investigación. La policía que llegó primero, lo único que hizo fue asegurar la escena. Luego llega la policía, que es la policía que tiene que hacer el abordaje de la escena del crimen. Los otros policías solamente aseguraron y llamaron a los expertos. Y los expertos van a hacer esto que les he dicho. Primero perenizan, toman fotos, toman videos, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí recién hacen
la numeración. Ahí recién hacen el recojo de indicios posteriormente a perennizar. ¿Ven? En el 1 hay un casquillo de bala, en el 3 hay otro casquillo de bala, hay casquillos de bala. Esos casquillos de bala contienen información. En esos casquillos de bala se pueden encontrar muchas cosas que pueden ser útiles para la investigación. ¿Ven? ¿Qué tenemos ahí? ¿Ven? Ahí tienen un cadáver, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que saberlo tratar ese cuerpo. A mí me ha pasado en mis inicios en la fiscalía. A veces me creía yo un sabelotodo, un sabiondo, y a veces en provincia, cuando yo trabajaba en el interior del país, a veces ni teníamos este tipo de cosas, pero a veces uno comete errores, pues echando a perder se aprende. ¿De acuerdo? ¿Quiénes deben intervenir en la cadena de custodia? ¿Quiénes intervienen en cadena de custodia? Las policías. ¿Quiénes? Los de patrullaje básico a veces, porque ellos a veces son los primeros que llegan y a veces toman contacto. La policía de las unidades especializadas, la policía de criminalística, personal de medicina legal del MP, técnicos en el laboratorio, necropsiadores, gente de la Fiscalía de la Nación, a veces Poder Judicial también interviene cuando al PJ se le pasa, etc. Pero todos los que intervienen en la cadena de custodia son todos los que recorren el tema de la evidencia. ¿Ven? Acá hay que hacer un principio de exhaustividad y minuciosidad. Cada dato es importante. Miren allí. Cada dato es importante. Miren. Todo eso tiene mucho interés criminalístico. Y hay que saberlo recoger. ¿Qué les dije? Les hablaba yo de pinzas y les hablaba de guantes, ¿cierto? ¿Y ven ahí? No estoy hablándoles de otros países, estoy hablándoles de Perú. Todo esto es de Perú. ¿Y ven? ¿Cómo se aborda? ¿Qué se usa? Guantes. ¿Con qué se recoge? Pinzas. ¿Qué se hace? Un inventario. Minuciosidad. ¿De acuerdo? Ustedes acá me han contado que hay varios asistentes administrativos, hay varios asistentes en función fiscal que me están escuchando. Ellos, ustedes, son los que van a tener a su cargo muchas veces manejo de evidencia. A veces van a suscribir formularios de cadena de custodia. Entonces tienen que ser muy minuciosos. Aparentemente, ¿qué sería eso que está allí? Eso blanco, ¿qué podría ser? Cal, ¿no es? ¿Es cal? ¿Qué? Cal. Claro. ¿Y eso que está ahí, qué cosa podría ser? ¿Ven? Vamos. ¿Qué parece? ¿Nadie lo reconoce? Puede ser, ¿cómo se llama el...? Ya. ¿Es que es importante o no? Claro. A ver, Sí, si eso fuera sí, un también es preservativo. importante. Si fuera un preservativo usado. ¿Es básico o no? Claro, restos seminales, puede ser. Por supuesto, no solamente eso, restos de sangre, restos de semen. Exacto. Acá se puede hacer ADN. Eso es fundamental si lo encuentras. ¿Ven? Para sacar el tipo de sangre. Por eso. Es muy, muy importante. Entonces, ¿ves? ¿Cuándo se contamina la evidencia? Se puede contaminar por muchas razones. Porque se manipula sin protección. A veces me da absolutamente ira, casi ira, cólera, cuando veo los medios de comunicación y veo que la prensa llega primero que todos a la escena del crimen y el periodista está mostrando el cabello, está mostrando las evidencias con sus manos. Entonces, cuando el policía está haciendo eso, ¿qué está haciendo? Manipulando sin protección, contaminando y echando a perder la escena del crimen. A veces se embala dos evidencias de un mismo envase. A veces se usa envases que no son los adecuados. Entonces, como ya les había explicado antes, ahí se perturba y se perjudica todo.
¿Ven? Ahí hay sangre. ¿Ese cal que se echa para qué es? Miren. Marcar. Las prendas húmedas primero se secan y luego se guardan, no se exponen al sol. Hay que resguardarlas en un lugar correcto, adecuado. Hay que trasladarlas en un equipo adecuado. En bolsas de papel. ¿Esta arma cómo la vas a tocar? ¿Con las manos? Tendría que ser con una pinza de la Con una pinza y con guantes. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Cuando llegas a la escena, ¿qué tienes que usar? Todos los implementos necesarios. Proteger la escena, recolectar bien. Mira todos los cuidados que tienes que tener en ese orden. Lo primero, acordonar y proteger la escena. 2, cuando recolectas, hacerlo con minuciosidad. ¿No has visto cómo recolectan? Números, descripción, separación, actas, peregrinización, fotos. No es tan sencilla la labor, ¿verdad? Luego, embalaje adecuado, transporte adecuado, análisis de inmediato. Luego, ¿qué más? Almacenamiento, preservación. Ahí en esas fotos no es que había COVID-19, esa máscara quirúrgica la usan para no contaminarse o contaminar. ¿Qué está recogiendo el señor perito? Este es un perito dactiloscópico, el ojo. ¿Qué está recogiendo? Huellas. Cabellos pueden ser. Huellas. Huellas también. Huellas. Está recogiendo huellas. Y es un trabajo de minuciosidad. Ahí está con su pincel, está sacando la huella y lo va a sacar con un adherente luego. Pero tiene que ser un trabajo de mucha minuciosidad. ¿Ven? Esto es fuentes biológicas. ¿Qué fuentes biológicas tenemos? Sangre, fundamental. Semen, fundamental. Saliva, orina, pelos, dientes, hueso, músculo. Es muy importante. ¿Qué más son fuentes biológicas importantes? Veneno, porque se puede tratar de un envenenamiento. Envenenamiento. Miren, ahí son 2 cadáveres que a simple vista pareciera por la desnudez que ha podido haber un abuso sexual, ¿cierto? Y puede que allí haya manchas seminales, puede que se haya usado elementos constrictores. ¿Ven? Entonces, la cadena de custodia es fundamental, porque si no se hace bien, si no se rotula, si no se embala, si no se almacena, si no se hace eso de manera adecuada, ¿cuál es la consecuencia? Se genera desconfianza. ¿Ven? Miren. Adecuado manejo del cuerpo. A mí cuando me gustaba asistir a las necropsias para apreciar, yo me tomaba mi tiempo en la necropsia y las doctoras, las necropsiadoras con las que yo trabajaba, eran muy minuciosas. Ellas se quedaban mucho tiempo mirando la ropa, luego mucho tiempo analizando el cabello, analizando la piel por fuera. Y luego me pedían ayuda porque en esos tiempos no había sierras eléctricas, así que me pedían ayuda. Usted, doctor, como varoncito, me decían, ayúdanos a partir el cuerpo, porque el necropsiador no está. Entonces había que hacerlo, ¿no? ¿Que ustedes creen que el Perú es Estados Unidos? ¿Ustedes creen que en el Perú tenemos CSA y equipos de última generación? Los que están acá escuchándome y son de provincia saben que con suerte tenemos un legista y un necropsiador, ¿o no? Técnico necropsiador, sí. Ya, pero a veces está de vacaciones, está de licencia, a veces se enferma o no. Sí. ¿Ya ves? Entonces, lo que se ve en las películas de CSI no siempre en la vida real. Una consulta. Va a ser lo Doctor, mismo. una consulta. ¿Y el equipo de la Policía Nacional de Criminalística no cuenta con esos instrumentos? Normalmente tiene la policía todo eso, pero a veces se le puede acabar. A veces me ha pasado que la policía llega a la escena del crimen y me dice que los equipos no los tiene o se les acabaron. Por ejemplo, luminol a veces no tienen. El luminol sirve para verificar sangre aunque haya trapeado el piso, ¿verdad? Claro. Entonces, a veces de repente no tienen los reactivos, a veces de repente no tienen luminol, a veces de repente ni siquiera tienen las linternas ni las luces especiales. Entonces, a veces nuestra policía trabaja de manera precaria.
Pero si nos vamos a comparar con un sistema norteamericano, si ven en cable CSI o cosas así, ustedes van a ver que llegan con láser, equipos de última generación, 20 o 30 especialistas, todo computarizado, ¿cierto? ¿Y estamos algo parecido o estamos a un poco de distancia de eso? En el Un montón 0.01. de pues, sí. distancia. Ya pues, entonces, Estamos años luz. esta es nuestra realidad. Por eso es que me permitió usar estas presentaciones de la policía para que con ustedes compartirlas, para ver nuestra realidad. Esto es Perú. Porque a mí no me costaría nada pasarles videos de CSI, pero estaría mostrándoles una realidad que no es la nuestra, ¿verdad? ¿O no? Sí, doctor. Mira, esto es con lo que la policía normalmente llega a la escena. Los reactivos, las luces, lo que necesitan normalmente. La policía debería llegar así. Pero a veces se les termina. A veces no tienen dotación. Entonces hay que improvisar mucho. Miren, doctores, ese carrito que les estoy mostrando, esos expertos que les estoy mostrando, ¿dónde es? ¿Dónde es esto? La playa. ¿Y dónde es? ¿Chorrillos? Lima, Costa Verde. Lima, Chorrillos, ajá, Costa Verde, ya. Ya les he mostrado Cerro de Pasco, ¿no? No. No, pues no. Porque si yo les habría mostrado Cerro de Pasco, otra sería la realidad. Y les estoy mostrando, pues, el interior del país, zonas alejadas. ¿Ustedes creen en zonas alejadas van a llegar la policía con un maletín o con equipos de esas características? Difícilmente. Ya, mira, si en Lima llegan así con algo de precariedad, imagínense cómo van a llegar en el interior. En el interior a veces el mismo fiscal tiene que someter lo que encuentra a la prueba de la nariz para saber de qué se trata. Ya quisieran en provincia tener todo eso. Normalmente en provincia no lo tienen. ¿Verdad? Entonces, ahí se tiene que guardar bien la evidencia, se tiene que almacenar bien, se tiene que ver. A veces tienen que hacer descripciones, tienen que hacer dibujos para perenizar la escena. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? ¿Un qué? Quemaduras. ¿Qué es? ¿No? Parece que es, no veo. Parece Quemaduras, ¿no es? hematoma, no, Quemaduras. no sé. ¿Qué es eso? El cerebro. ¿Sí? Así se trabaja en una necropsia. Y los que quieren ser fiscales tienen que estar presentes en la necropsia, trabajando eso. Interesante, doctor. Y así no te gusta, puedes ir cambiándote de trabajo, ¿no? ¿Cierto? A veces en la sala de necropsia tú tienes que pedir que le saquen, por ejemplo, un tema donde puede haber violación, donde puede haber homicidio, y tú sospechas que de repente puede tener un aborto, entonces tienes que decir, a ver, sacarle el útero, quiero verlo. A ver, revísame esto, revísame el otro, a ver, sácame. Entonces tienes que estar chequeando afuera los órganos. Y al día siguiente estás comiendo tu parrillada. Luego te vas a almorzar. Bueno, yo no llegué a hacer eso, nunca les cuento, pero normalmente haciendo necropsias, mis colegas médicos, papá. sí, estaban haciendo necropsias y estaban picando algo, porque como no tenían tiempo ni para ir a almorzar, eso ya es costumbre, ¿verdad? Entonces, ¿ven? Los formatos de cadena de custodia. Doctor, una consulta. Adelante, doctora. Con relación a lo que acaba de indicar, si bien es cierto, cuando se trata de lo que es la cadena de custodia, sirve para preservar la evidencia, ¿no? Y que debe llegar, ¿no?, a la presentación del juez, tal y conforme han sido recogidos. En el caso de la que usted está hablando, la necropsia, ¿no? Cuando los especialistas se encuentran realizando, ¿no?, la necropsia y están comiendo, yo no puedo decir que puedan contaminar la escena, o sea, el cuerpo. Doctora, mire, a ver, le voy a contar algo. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón.
¿Me entiende? Usted sabe que en la necropsia, en la morgue hay camas. Presenta, cadena de custodia cuando le practican necropsia. Ya, ¿usted sabe que en la morgue hay camas o no? En la morgue. No. ¿Y sabe para Claro, qué o no? ¿Perdón? ¿Sabe para qué están las camas ahí? No. Para que el médico descanse. Para que Para que el descansen, pues. necrociador descanse, para que los médicos descansen entre turno y turno, para que puedan echarse siquiera un rato, para que puedan dormir un poquito. ¿Por qué no se ha volado? ¿Qué creen? ¿Que a las inmediaciones hay restaurantes donde van a comer y el mozo les atiende? Ajá, no. O sea, los frigoríficos están llenos. Ya, a veces las cámaras están llenas. A veces los cadáveres... micrófono, por favor, doctores, les ruego. Compañeros, Por favor, no se escucha. A veces, las cámaras frigoríficas están llenas. A veces los cadáveres se están descomponiendo y hay que avanzar con las necropsias. Y hay que hacer una tras otra. A veces las morgues colapsan. ¿De acuerdo? Entonces, cuando eso pasa, se tienen que quedar a dormir allí. Yo nunca lo he hecho. A mí no me gusta hablar de lo que no hago. Yo nunca he hecho eso. Nunca me he quedado a dormir en la morgue. Es más, no me provoca quedarme. ¿Cierto? Es más, preferiría irme a mi casa aun cuando me tome 2 horas en ir y volver para dormir un par de horas y regresar a mi turno. Pero seguramente alguien que tiene costumbre se queda a dormir allí. Y alguien que tiene costumbre, seguramente también tiene que ingerir sus alimentos. Claro, mientras hace la necropsia no va a ingerir sus alimentos, ¿no? Porque definitivamente no va a poder ingerirlo porque está trabajando con guantes quirúrgicos, está trabajando con su protector facial, su gorro y todo lo demás para no contaminarse. Porque un cadáver te puede contaminar. Más que tú contamines el cadáver te puede contaminar a ti. ¿O me equivoco? No, doctor. ¿Ya? Entonces, miren. Ahí están, para que se hagan una idea de cómo más o menos se almacena. Algunas cosas se pueden almacenar en plástico. Pero ven, son los formularios. ¿Se dan cuenta? Obviamente el muerto no lo vas a llevar ante el juez, ni ese balón de gas. Obviamente ahí van a llegar actas, ahí van a llegar informes del médico necropsiador. Ahí van a llegar... El arma sí la puedes llevar ante el juez si quieres. Si eres el fiscal y quieres mostrárselo al juez el arma homicida, la puedes llevar y puedes hacerle una exhibición y un reconocimiento de las armas, de las balas. Puedes hacer eso. Ese tipo de cosas sí se pueden hacer. ¿Ven? Pero tienen que tener cuidado con todo este tipo de... ¿Ven? Para que se hagan una idea de cómo se almacena. Porque creo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿o no? ¿Están viendo? Sí, doctor. Cada uno en su propio envase, ¿cierto? Numeración, acta, identificación. ¿Qué les estoy mostrando yo ahora? ¿Por qué me estoy tomando la molestia de mostrar todo esto? Porque hace un momento les presenté diapositivas de muchas cosas teóricas, ¿cierto? Y ahora les estoy permitiendo mirar lo que ya lo han visto en teoría, lo que ya lo han visto en relato, un poco que lo miren en el cómo es, ¿no? Es muy importante esto. Cuando llenan un formato de cadena de custodia, no va a tachas, no va a borrones, no va a enmendaduras, no se deja espacios, no se deja líneas en blanco, no se usa tintas de diferentes colores, interlineaciones, ni palabras o entre líneas. ¿Por qué? Ni se usa papel carbón. ¿Por qué? Porque eso puede generar desconfianza o no. Sí. Entonces, ese cuidado tienen que tener cuando llenan una cadena de custodia. Puede presumir alteración en el Si la cadena llenado de custodia está interrumpida, si la cadena de custodia se ha malogrado, si la cadena de custodia se ha roto, los peritos en ocasiones se pueden negar a practicar exámenes. ¿Por qué? Porque ya desconfían de que esa muestra sea auténtica. ¿Se entiende? Entonces se va a buscar un responsable. Y ese responsable va a ser sancionado, porque con él se rompió la cadena de custodia.
porque él fue el torpe, porque alguien tiene que ser el responsable o no. Para eso es la cadena de custodia, pues. Tú no recibes lo que está mal. Y cuando lo recibes es porque lo has recibido bien. Y si tú le vas a entregar al otro, lo tienes que cuidar. Por eso es tu cadena de custodia, pues. Para tú recibirlo, del que te lo entrega, tiene que estar todo ok, ¿cierto? Y cuando tú lo recibes, lo has recibido todo ok. ¿Y qué pasa si el que se lo vas a llevar no te lo quiere recibir porque no está ok? ¿En quién va a recaer la responsabilidad? Todo el que tiene la cadena en ese momento, por haber recibido. ¿Por qué les explico eso? Por si ustedes en algún momento van a trabajar en la fiscalía y van a tener cadena de custodia y se los van a pasar a ustedes, ustedes van a firmar. Sí. Y si ustedes reciben mal y a ustedes no se lo reciben, ¿a quién lo van a colgar? A nosotros. Eso quiero que entiendan. Porque por eso se llama cadena de custodia. ¿No? Por eso se llama cadena de custodia. Porque hay responsables de la evidencia, hay responsables de la seguridad, integridad y preservación. Los médicos, los peritos, los asistentes, todos ellos por donde pasa la evidencia. ¿Ven? Con eso se trabaja. Con eso trabajan los expertos. ¿Cuándo nace la cadena de custodia? Cuando llega el primer policía a la escena del delito. Luego sigue ¿con quién? Con el que recolecta, con el que pasa, con todos. La cadena de custodia pasa por todos los que se pasan los unos a los otros la evidencia. Son eslabones de la cadena. ¿De acuerdo? Son eslabones de la cadena de custodia. ¿Bien? Bien embolsado, bien descrito, bien alineado, bien formateado, bien rotulado, bien registrado. Esa es la cadena de custodia. Así se trabaja. Miren, hay unos ejemplos de embalaje inadecuado. Así no se hace. ¿Ustedes recibirían algo que se los entregan así? No. No. ¿Ven? Eso es embalaje inadecuado. No, así no se puede recibir. Ahí está, pues, pero eso ya no sirve. Así sí. ¿Ven? Donde pasa, registra cadena de custodia. Donde pasa, son eslabones. Y en todos tiene que trabajarse con formatos. En números y letras, cuando hay cantidades. Ya les dije, no se puede enmendar, borrar, ¿cierto? ¿Qué son? Estos socios. Estos socios. ¿Qué quieres que te ponga, amor? ¿Ven? Doctor, ¿y esos restos socios por qué están atravesados esas pinzas? ¿Qué significa? Ese hueso está roto. Ese hueso está roto. Eso es de interés criminalístico. Ahí ha habido una fractura. ¿Por qué se rompió? ¿Cómo murió? Eso puede ser herida de bala. Eso puede ser una perforación con bala, doctor. No se olvide que cuando se encuentran esas fosas clandestinas, esas fosas comunes, generalmente ya solo se encuentran huesos porque ya la piel no está. Entonces, a partir de los huesos se tiene que trabajar una reconstrucción de lo que pudo haber pasado. ¿Se da cuenta? Yo no soy un experto en este tipo de peritajes, pero algo debe significar. La verdad, te soy sincero, esa flecha pareciera una trayectoria. Pareciera una trayectoria, pero no me atrevería a decirte más. ¿De acuerdo? Yo también le preguntaría al perito que me explique. ¿Sí? La metodología empleada para garantizar la cadena de custodia tiene que pasar por conocer muy bien quiénes son los funcionarios calificados, los manuales de procedimientos establecidos, las etiquetas de buena calidad, los registros firmados, los empaques sellados.
¿De acuerdo? Y si no se tiene todo esto, si hay alteraciones, hay un gran problema. Pero si la respuesta fue no, lamentablemente vamos a entrar a la desconfianza. Vamos a entrar a la teoría de la duda. Y eso, en un proceso penal, es muy lamentable. Porque aun cuando por falta de cadena de custodia no se excluye la evidencia, aun cuando por falta de cadena de custodia no se invalida la evidencia, pero sí por falta de cadena de custodia el juez puede dudar de la autenticidad y la factura que se la va a pasar al fiscal es al momento de valorar, porque no le va a tener confianza, no le va a tener confiabilidad a la evidencia. Y eso va a sacrificar la credibilidad. ¿Ven? Por eso es que qué difícil es llenar todos los formularios, usar los envases adecuados, tomarse la molestia de hacer todo ese nivel de precisiones. ¿De acuerdo? Entonces creo que este material de la policía ha sido bastante gráfico, bastante interesante, a mi modo de ver, ¿o no les interesa? Sí, está muy interesante. ¿Se los comparto? Sí, doctor. Sí, sí, por favor. Solo les voy a pedir una recomendación. Por favor, envíalo por Cuando se correo. los comparta, no le quiten los derechos de autor. Ah, claro, ¿Qué quiere se decir respeta. esto? Por supuesto. ¿Ya? ¿Está bien? Está bien, doctor, gracias. Entonces se los voy a Muchas pasar, gracias. pero vamos a respetar eso, los derechos de autor. La otra información que también les quiero compartir porque me interesa compartírsela es el tema del protocolo. Ya. Quiero pasarles esto del protocolo de... Doctor, disculpe, ¿lo va a enviar eso al aula virtual? O... Ah, ya, gracias. Si lo que quiero es un poquito mirar acá, porque no está viendo el protocolo, porque me interesa el protocolo también compartirlo con ustedes, porque el protocolo es una herramienta con la que ustedes van a trabajar. Ahí estoy abriéndolo. ¿Ustedes están viendo mi pantalla en este momento o no? No, doctor. No, doctor. No, no se ve, doctor. A ver, vamos a tratar de solucionar. Ya. Acá en este momento les voy a compartir mi pantalla y cuando les comparta mi pantalla les voy a mostrar. ¿Están viendo algo? Sí. Ya está. Sí, sí se está viendo. Ya está ahí. Se ve. Este es un protocolo, el protocolo sobre investigación de la escena del crimen y manejo de cadena de custodia. El año pasado hicimos un curso de capacitación sobre eso, explicando todas estas bondades, y lo trabajamos a nivel de la policía, con la fiscalía y auspiciado por el Ministerio de Justicia, porque este es un protocolo de actuación interinstitucional aprobado por el MINJUS en el 2018. ¿De acuerdo? Este protocolo, que también se los voy a dejar, ¿qué cosa comprende? Procedimientos de indagación preliminar, procedimientos de actividades predecibles de protección y cadena de custodia. Esto es un protocolo aprobado mediante el Decreto Supremo 010 del 2018, del 25 de agosto del 2018. ¿De acuerdo? Con lo cual este protocolo es el protocolo que está vigente ahora, que da conceptos, define escena del crimen como espacio físico, ¿cierto? Donde se han perpetrado hechos y dejado rastros de hechos punibles. Los objetivos del protocolo, la base legal,
la ley de fortalecimiento de la función criminalística, las normas del Código Procesal Penal que regulan este tema, los alcances. No se preocupen en copiar, que todo esto se los voy a dejar, ¿cierto? Algunos conceptos importantes que yo les había dicho, ¿qué les había dicho cuando hablábamos de criminalística? Les había dicho que había que ser minuciosos, ¿verdad? ¿Cierto? Hans Droske dice, la ciencia del pequeño detalle. ¿De acuerdo? Porque en el pequeño detalle está la diferencia. El manual de procedimientos de criminalística de la policía define la criminalística como una ciencia jurídica, metodológica y técnica. ¿Cierto? ¿Que sirve para qué? Para establecer indicios y evidencias y el móvil de las circunstancias con las que se ha ejecutado el delito y la identificación de autores o autor del hecho. ¿Cierto? La criminalística se dice investiga, identifica, señala, construye, aporta. Hay que encontrar evidencias físicas. La criminalística sirve para eso, para encontrar evidencias físicas. Y como consecuencia de eso, establecer la verdad en el proceso penal. ¿De acuerdo? Se define evidencia y te ve indicios, las ramas auxiliares de la criminalística. Un fiscal, alguien que trabaja en la fiscalía, no debe ser un entendido en todo esto, pero debe por lo menos saber de qué se trata. Un fiscal tiene que saber diferenciar qué cosa es toxicología forense, qué es hematología, qué es genética, qué es serología forense, qué es medicina forense, qué es un retrato hablado. Cuando hablo de antropología forense, química forense, odontología, fotografía forense, grafotecnia, dactiloscopía, documentoloscopía, balística, todo eso, ¿por qué? Porque el fiscal no debe saber hacer los exámenes, pero debe saber para qué sirve cada uno. Con lo cual, cuando ese fiscal trabaja, sabe qué ordenar, sabe qué disponer, sabe qué diligencias decidir hacer o no. O sea, el fiscal no tiene que saber hacerlo, pero tiene que saber de qué se trata todo esto. ¿Cierto? Porque si no, ahí tenemos un problema bien grande. ¿Cómo va a ser esa inspección química, esa inspección técnica, esa inspección criminalística? El protocolo nos dice que en el paso 1, el responsable es la policía. El protocolo me dice, paso 1, la policía es responsable. ¿Qué hace? Toma conocimiento del hecho, informa al denunciante. Paso 2, el policía se apersona a la escena del crimen y ¿qué hace? Anota la hora de la llegada y peregniza. Paso 3, comunica a quién, a los que realmente tienen la posibilidad de llegar a la escena. Repito los pasos del protocolo. Paso 1, la policía recibe la llamada noticia crimen. Identifica al que notificó, identifica al que llamó e inmediatamente se constituye al lugar. Cuando se constituye al lugar, asegura la escena y llama de inmediato, luego de preservar la escena, a los encargados, a los expertos, a los peritos, a la fiscalía. ¿De acuerdo? Comunica. Y ahí recién llegan los expertos, los de criminalística, llega la fiscalía, llegan los expertos cuando ya la escena está asegurada. Y cuando ya llega el fiscal en su condición de director de la investigación, va a requerir todo lo que se necesite en la escena. ¿De acuerdo? Estos pasos del protocolo están en el protocolo. Luego, todo lo que se encontró se tiene que procesar, tomando todas las medidas de precaución. Se tiene que procesar tomando todas las precauciones del caso y haciendo los exámenes más convenientes. ¿De acuerdo? Esta información se tiene que cumplir, por ejemplo, esto de acá, lo que está ahí. Es importante que ustedes lo entiendan, porque si no entienden cómo es una investigación
haciendo un abordaje de escena y una búsqueda con métodos de cuadros o cuadrantes, o método de espiral, o método en criba, o método de enlace, o método por zonas, o método de abanico, punto a punto, directo, concéntrico. Si ni siquiera saben de qué se trata eso, considero que sería bien complicado que trabajen en la fiscalía. Miren, es un método de cuadros o cuadrantes. Este es un método lineal Del o de peine. peine. Lo que les había mostrado la foto antes, ¿no? Es el método de espiral. Sí, de afuera hacia adentro. Así es. Método en criba. Enlace. Recomendado para espaciar y todo eso. Método de zonas. ¿Bien? Cuando has ubicado los indicios, esta es la parte que me interesa, por eso es que acá me detengo, porque es la parte que me han pedido explicar hoy día. Cuando has ubicado los indicios, fijas, perenizas, levantas croquis de donde los encontraste. Perenizas, como les había dicho hace un momento, con fotos, con croquis, con filmación, con maquetas, dibujos, marcados, perenizas. Cuando ya has perenizado, recién recoges. Recién recoges. ¿Cómo lo recoges? Embalando como corresponde. Iniciando la cadena de custodia. Y recién ahí trasladas la evidencia para su análisis. Doctor, y si me salto esos 22 pasos, lamentablemente, ¿saben cuál va a ser el problema? Si te saltas esos pasos, puedes meter desconfianza, puedes generar duda y puedes sacrificar la investigación. Por eso es que este protocolo, que se aprobó en 2018 y el año pasado se ha empezado a realizar, dice todos los pasos mínimos que se tienen que cumplir, uno a uno. ¿De acuerdo? Entonces, he creído conveniente compartirlo con ustedes para los efectos de los que quieren profundizar. Porque no todos quieren profundizar, ¿o sí? ¿Esto con quién lo voy a compartir? ¿Con todos o con los que quieren profundizar? Yo quiero, doctor. Yo quiero. Yo también. Con todos. Con todos. Con todos. Y doctor, quedará todos. Esa información es importante. ¿Ya? Pero miren, las diapositivas sirven, pero yo quiero que lean el protocolo, además de las diapositivas. Está bien. ¿De acuerdo? Quiero que lean las normas, además de las diapositivas. ¿Ya? Y ahí recién van a tener, creo que, una aproximación completa a este tema. ¿Saben cuál es el peor error que cometen muchos fiscales y cometen muchos asistentes en función fiscal y cometen hasta algunos policías? Subestimar el tema de escena del crimen, subestimar el tema de abordaje de escena, subestimar estos protocolos y subestimar la cadena de custodia. Porque errores en esta etapa, ¿con qué se castigan? Con la impunidad. ¿Sí o no? Sí, doctor. Y les cuento algo más para motivarlos. Y con eso termino. Cuando cometes un error en estas etapas iniciales, hay dos lecturas. Lectura 1, que eres irresponsable. Lectura 1, que eres irresponsable, negligente, y por lo tanto has incurrido en inconducta funcional y puedes perder tu trabajo. Esa es lectura 1. ¿De acuerdo? Por despreocupado, por incompetente, por negligente, inconducta funcional y puedes perder tu trabajo como última cosa que te puede pasar. Lectura 2. No eres incompetente, no eres negligente, eres corrupto. Y te han pagado para hacer eso. Te han pagado para malograr la escena. Te han pagado para beneficiar a la otra parte. Así es. Y ahí te espera la cárcel. Porque ese es un delito que está tipificado en el Código Penal. ¿De acuerdo? ¿Destrucción de qué? Indicios de evidencia, me parece que es. Evidencias. Entonces, como te digo, si tienes
poco cuidado y poca precaución en manejo de escena del crimen, y se perturba la escena del crimen, y se perturba por tu culpa, si te va bien, puedes perder tu trabajo. Si no, Si te va mal, la cárcel. puedes hasta perder tu libertad. Entonces, esto no es para subestimarlo, ¿o sí? No, es de suma importancia. Entonces, no les digo esto para asustarlos, no les digo esto para meterles miedo ni desanimarlos. Les digo esto, ¿por qué? Porque con la experiencia que yo tengo en el MP, no son pocos los casos que he visto de personas a las que no les han aceptado negligencia, ni les han aceptado incompetencia. Se han preferido inclinar a pensar que lo han hecho con dolo. ¿De acuerdo? Entonces, mi recomendación final, no lo tomen a la ligera. Analícenlo bien, porque se pueden ahorrar más de un problema. ¿Ya? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen Listo, consejo. doctores. Entonces, dicho Gracias, esto, doctor. Gracias, doctor. ahora sí nos podemos ir, podemos tener creo que hay unas buenas noches y un feliz fin de semana. Que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Buenas Sí, noches. Como siempre, excelente, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Doctor, Muchas buenas gracias. noches. Doctor, Una muchas pregunta, gracias. doctor, una pregunta antes de que se vaya. Luis, A ver, cuéntame. doctor, luego de practicado una entrevista en cámara Gesell y queda en cadena de custodia uno de los CDs en cámara Gesell y el otro se lo lleva el fiscal para la carpeta, en un hecho en el que por esas cosas de la vida se pierde el CD en la carpeta y el fiscal requiere una copia, la pregunta es, ¿cómo debe procederse para obtener esa copia? Eso es bien simple. Lo bueno de ese tema es que como hay copias de espejo, como se han sacado copias de espejo, y eso se puede reproducir, es posible recuperarlo, ¿verdad? ¿Cuál es el gran problema, doctor Luis? El gran problema es cuando tengo evidencia que no la puedo recuperar. Ahí sí se viene la noche. ¿De acuerdo? Sí, pero lo que me refería es al punto en el que si el fiscal lo solicita, va a solicitar a cámara Gesell indudablemente porque ha quedado una copia ahí, pero la copia que ha quedó en cadena de custodia, ha sido firmado por los funcionarios, por el fiscal, por el entrevistador, por la psicóloga, por las partes. La pregunta es, ¿cómo deben hacer la apertura de ese sobre para No, se lo sacar pasan la copia? también, se lo pasan con cadena de custodia también a él. ¿Quién lo está pidiendo? Lo que usted está diciendo es que en todo caso medicina legal debe otorgarle el sobre cerrado. Con cadena de custodia. Y en el despacho fiscal se hace la apertura. Así es. Así es. ¿Me entiendes? Saco la copia, vuelvo a sellar y se lo devuelvo. Exactamente. ¿Por qué te vas a responsabilizar por algo distinto? ¿Ya? Ya, ok. Listo, gracias. Cuídense. Felicidades. Doctor, una doctores, que consulta. les vaya muy bien. Doctor, antes que se vaya una consulta. ¿Aló? Algo ¿Quién me rápido. habla? Sí, doctor. Te escucho. Sí, buenas noches. Una consulta breve, doctor. Si bien es cierto, el Ministerio Público debe participar en todas las escenas donde interviene perito de criminalística, por ejemplo, en un turno había una balacera, nos comentan en la calle, y peritos de criminalística se hacían presentes para efecto de recoger casquillos y etcétera, esas cosas. Pero no se identificaba si es que había algún tipo de herido o el móvil, bien sea un tema de robo o un tema de tentativa de homicidio. No había nada en lo absoluto, pero sí había un hecho de una balacera. Entonces, la pregunta, doctor, se solicitaba intervención del Ministerio Público para hacer el levantamiento en la escena. Pregunta, ¿es obligatorio que el Ministerio Público participe? Sabemos que sí es necesario que esté presente en ese tipo de diligencias, pero en la medida que no había ningún herido ni restos de sangre o algo por el estilo, solo había un tema de balacera. Si no participa el Ministerio Público, lo hace únicamente los peritos de criminalística. ¿Esto qué tanto daño podría hacer o posteriormente a una investigación? ¿Repercute gravemente si es que no participa el Ministerio Público o no es tan importante la participación? Ya, mira, te lo voy a plantear así. La policía, desde el momento en que tiene noticia criminal, si ha habido una balacera, lo mínimo que ha habido hoy es tentativa de homicidio, ¿o no? Sí, ya. O sea, si hay una balacera, lo mínimo que hay es tentativa de homicidio. ¿Cierto?
Si ha habido una balacera, puede que hayan habido heridos que no se han identificado. Si ha habido una balacera, puede haber un robo, puede haber una tentativa de secuestro. Hay tantas Pero sopla, pues, posibilidades que pueden haber hijita. habido, ¿cierto? Correcto, sí. Entonces, esa es una noticia criminal que toca comunicar a la fiscalía. Obviamente la fiscalía le va a decir a la policía seguramente en la comunicación, oiga usted, ¿hay algún muerto? No, señor. ¿Algún herido? Tampoco. ¿Se ha capturado a alguien? No, señor, pero sí ha habido una balacera y hay casquillos de bala. Entonces, la fiscalía normalmente ahí le va a delegar el tema absolutamente a la policía, ¿cierto? ¿O no? Ah, ya, correcto, sí, doctor, claro. ¿Ya? Doctor Almanza, antes que se vaya, una preguntita, disculpe. Doctor, lo escucho. Sí, doctor. Mire, he escuchado una conferencia donde planteaban el siguiente caso, mira, de que, por ejemplo, si a mí me están investigando por tener una relación, una menor de edad, y me intervienen en flagrancia, y mi celular, la policía lo detiene, dice que tiene que la policía pedirme la autorización para que puedan hacer la lectura del celular, y si yo no doy la autorización, tiene que haber orden judicial. ¿Cuán verdad es eso, doctor? No, lo que pasa es que si le encuentran en flagrancia cometiendo un delito, le van a incautar su teléfono sin ningún problema. Se lo van a incautar. Para la lectura. Para la Lo que no lectura, pueden es revisarlo y analizar el contenido de la información que hay en su celular sin que usted lo autorice o sin orden judicial, porque usted tiene secreto de comunicaciones. ¿De acuerdo? O sea, ni el fiscal puede disponer, doctor, la lectura. No, en absoluto. Eso o lo autorizas tú como dueño del teléfono o se tiene que pedir levantamiento de secreto de comunicaciones. Pues sí. Pero son mero trámite, porque los jueces del 100% de casos, en el 101% de casos autoriza el levantamiento del secreto. Así que No, pero es formalidad. ¿Y qué pasa si lo leyeron sin mi autorización y sin orden judicial? ¿Sería usted nulo tiene ese? que cuestionarlo. Ahí usted tiene que cuestionarlo. Ahí toca cuestionarlo. ¿Ya? ¿Y cuál es el mecanismo para cuestionarlo ahí? No, pues usted tiene que decir que ahí se le han afectado derechos fundamentales, porque se le habrían, podría planear una tutela de derechos, podría hacer varios mecanismos que la ley le franquea, ¿de acuerdo? Listo, doctores. Doctor, una preguntita. Doctor Omar, ¿podría hacer una pregunta? Ya, si hablaríamos en un delito, por ejemplo, de robo de flagrancia delictiva, interviene la policía. Hay una distorsión. A ver, un poquito más lento hable para que se le escuche. Vale. Le pongo un caso hipotético, cuando son intervenidas dos personas en flagrancia delictiva por robo. La policía toma conocimiento, se apersona a una casa y encuentra a dos personas, hacen el registro domiciliario y no le encuentran el cuerpo del delito, no encuentran arma, no le encuentran el dinero y son derivados posteriormente a la comisaría, y en la comisaría 2 horas después uno de los policías que ya no intervino vuelve a hacer, se apersona a la casa para volver a hacer un registro domiciliario, pero necesariamente tendría que estar el fiscal en ese registro domiciliario. Lo que pasa es que la persona que haya dado la orden. A ver, hay un tema, doctor. A un domicilio se puede ingresar con autorización del propietario, ¿de acuerdo? Se puede ingresar con autorización de la persona o se puede ingresar en flagrancia delictiva, ¿de acuerdo? Sí. Yo no tengo posibilidades de absolverte en tu caso concreto, pero te lo puedo decir en genérico sin ningún problema. En genérico, te puedo decir, a un domicilio se ingresa con autorización del que vive en el domicilio. Señor, ¿puedo ingresar y revisar su casa? Adelante. Eso es con autorización. Y no necesitas ninguna orden de allanamiento porque el que vive te lo está autorizando. ¿De acuerdo? 2. Puedes ingresar en flagrancia delictiva. La ley te lo permite. 3. Puedes ingresar con orden del fiscal. ¿Cuándo? Cuando no hay flagrancia, pero hay urgencia y grave peligro y no tenemos tiempo de ir donde el juez. Y por último, puedes ingresar sin flagrancia con orden judicial vía orden de allanamiento. Son las formas de ingresar a un domicilio. ¿De acuerdo? Ya.
Si no se respetan esas formas, vamos a meternos en prueba prohibida, porque estaríamos violando un domicilio. Y nos vamos a meter en prueba prohibida respecto a lo que encontremos ahí adentro. Y tendremos que ver si se valida, si hay reglas de excepción, pero eso atendiendo a cada caso concreto. Eso se los puedo explicar a todos de manera genérica, pero ya me es complicado meterme en un caso concreto, porque en un caso concreto pueden haber muchísimos matices que yo no voy a conocer, y no quiero que después digan, Almanza sobre este caso ha opinado tal cosa, ¿me entienden? Que sobre casos puntuales, por un tema de salud mental, yo no me meto, ¿cierto? Pero sí le puedo explicar la teoría aplicable al caso. ¿Ya, doctor? Doctor. Morales, doctor, una pregunta breve. Doctor, Consulta, ahora este es el momento, se llama consultorio jurídico. Doctor, ahora estaba comentando sobre la cadena de custodia. Por ejemplo, en un delito de tráfico de drogas se hicieron 3 muestras, muestra 1, muestra 2 y muestra 3. Acá, cuando se hace el aclaro de la droga para remitirse al laboratorio de Lima, pues, se apunta en muestra 1, por ejemplo, 20 gramos, muestra 2, 18 gramos, muestra 3, 33 gramos. Pero resulta que cuando llega a Lima, el perito que deslacra el sobre, en la muestra 3, acá por ejemplo en la muestra 3 se ha ido 33 gramos, y cuando llega a Lima, el perito cuando deslacra recibe 53 gramos. ¿Está afectando ahí el principio de mismidad? No sé, pero sí le puedo decir una cosa, doctor, y tampoco me puedo meter en el caso concreto, pero sí le puedo decir una cosa, la droga nunca pesa igual. Y no porque se la lleven, ni porque la aumenten, sino porque la droga se seca, está más húmeda, ¿cierto? Correcto. Pueden haber Claro. N cosas por las cuales hasta en el mismo examen la droga se agota. Así que hablar sobre eso es meternos en un tema absolutamente incierto, ¿de acuerdo? Porque Pero pueden eso haber sería- una y 1000 explicaciones para eso. Claro, sería para menos, no para más, se supone, ¿no? Sí, pero no creo que le aumenten droga, créame, doctor. De repente es un error mecanográfico. Listo, doctor, gracias. Cuídense, saludos, doctores, felicidades a todos. Que pasen un lindo fin de semana. Ya, doctor, Igual manera, gracias. doctor, un abrazo. Felicidades, Gracias. cuídense. Gracias, Gracias doctor. por la paciencia. Gracias, doctores. Que les vaya muy bien, cuídense. La próxima. Gracias, nos vemos. Felicidades. Chao. Gracias, felicidades.